Gloria sea nuestro Rey. ¿Qué le pareció la lectura, mis amados? ¿La pudieron escuchar? Interesante, muy interesante. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, como entonces le estaba diciendo, estamos estudiando el capítulo 12 el día de hoy, el libro de Deuteronomio. Nosotros en este capítulo, permítame mostrarle la estructura que vamos a estar mirando. En la estructura de este capítulo, en la sección uno, vamos a estar mirando la adoración en un solo lugar. Es decir, el pueblo de Israel venía como un pueblo sin hogar, sin casa. ¿Por qué? Porque durante todo el camino ellos tenían que estar moviéndose. Todos recordamos que desde que ellos salieron de Egipto, estuvieron moviéndose de desierto en desierto, de lugar en lugar, y estuvieron de batalla en batalla. Y Dios había diseñado un plan para que ellos pudieran mover el arca. Entonces, en este capítulo vamos a mirar que Dios, antes de que ellos entren a la tierra prometida, le está diciendo que Él quiere que ellos adoren a Jehová en un solo lugar. Y eso lo vamos a estar mirando desde el 12, capítulo 12, desde el 1 al 14. Estaremos mirando dos de los estatutos. Por ejemplo, estaremos mirando dos cosas que vimos ayer. El día de ayer, nosotros estuvimos mirando estos cuatro puntos muy importantes que Jehová Dios estableció. Por ejemplo, hablamos de la ordenanza, hablamos de los estatutos, hablamos de los decretos y de los mandamientos. En este capítulo vamos a mirar que Dios establece estatutos y también decretos. El día de ayer nosotros vimos cuál era la diferencia que había en cada uno de ellos. En este capítulo solo estaremos mirando dos. Y en el último punto estaremos mirando la prohibición de imitar prácticas paganas. Allí vamos a estar mirando cómo Dios le prohíbe al pueblo que no intenten hacer lo que hacían las costumbres de este pueblo, que ellos iban a quitar, que ellos iban a mover, que iban a destruir y que iban a poseer la tierra que ellos estaban poseyendo. ¿Qué hacían ellos? Hacían muchas cosas, eso lo vamos a estar mirando. Se comían la sangre, tomaban los hijos, se lo dedicaban a los dioses. Wow, una cosa tremenda. Jehová le empieza a decir a ellos en el último punto, de que ellos no pueden imitar esa práctica pagana. El capítulo 12 de Deuteronomio se mencionan varios estatutos y decretos que Dios establece para los israelitas. Y me gustaría presentarle la lista de los estatutos y decretos mencionados en este capítulo. Bien, antes de todo, quisiera hacerle un contexto de lo que nosotros estuvimos mirando el día de ayer. El capítulo 11, recuerde que este, este capítulo tiene contexto, y ese contexto, me disculpan ahí que puse todo junto donde dice contexto, quise poner contexto y no puse el espacio. Eh, este capítulo tiene un contexto en el capítulo 11, o sea que todo lo que pasa aquí viene del capítulo 11. Entonces, lo primero que vimos el día de ayer fue que Dios le hacía un recordatorio de la fidelidad de Dios. Eso era lo que le hacía Moisés al pueblo. Moisés les recuerda a los israelitas la fidelidad de Dios hacia ellos y cómo lo ha guiado y lo ha protegido durante todo el desierto. Estas cosas,
estas cosas fueron parte de la que nosotros vimos ayer. También pudimos ver la advertencia contra la desobediencia. Moisés le advierte a los israelitas que no obedecen los mandamientos de Dios, serán castigados y serán expulsados de la tierra prometida. Todo eso fue lo que vimos ayer. También vimos cómo Moisés exhorta a los israelitas a que a obedecer los mandamientos y a enseñárselo a sus hijos para que puedan heredar la tierra prometida. Esto era muy importante. Por eso Moisés se tomó aproximadamente 2 años después que llega a la frontera, repitiéndole las leyes a la generación que iba a poder entrar, conociendo, ya esa parte la hemos visto, de que hubo una generación que murió en el desierto. Todos los que tuvieron más de 20 años, esas personas murieron en el desierto y solo entraron los que tenían de 20 hacia abajo, Josué y Caleb. Después de ahí, todos murieron. El único que quedó para poder repetirle toda la ley fue Moisés. Y Josué fue aquel que sustituyó el liderazgo de Moisés para poder entrar al pueblo a la tierra prometida. También pudimos ver que Moisés presenta a los israelitas una elección entre la vida y la muerte. Si pudimos recordar eso, que él le dijo, elijan, ¿qué quieren? ¿Bendición o maldición? Ahora, la bendición dependía de la obediencia. La maldición dependía de no obedecer a Dios. Y todo eso lo vimos de manera detallada el día de ayer. ¿Qué conexión tiene este capítulo 12 con el capítulo 11? El capítulo 12 de Deuteronomio se conecta con el 11 en que ambos tratan sobre la importancia de la obediencia a los mandamientos y la advertencia a la desobediencia. O sea que este capítulo va a ser muy, muy fácil para todos los que estuvieron el día de ayer, porque aquí el enfoque está precisamente en que es importante e indispensable obedecer a Dios. Moisés le recalcó a ellos esto de manera categórica. El capítulo 12, Moisés se enfoca en la adoración y el culto a Dios en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo ahora iba a tener un lugar específico donde iba a adorar, porque allí era donde Dios iba a fundar lo que posteriormente se llamó Jerusalén y establece reglas, normas para la adoración y el sacrificio. Como contexto histórico, el capítulo 12 de Deuteronomio se describe en un momento en que los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, Dios está a punto de cumplir su promesa de darle una tierra donde puedan vivir y donde ellos puedan adorarlo. En otras palabras, lo que el Señor le prometió a Abraham, precisamente en este capítulo, está Moisés haciéndole saber todo lo que ellos deben de hacer para que se pueda cumplir lo que Dios le había prometido a sus padres. Dios le ordena a los israelitas que destruyan todos los lugares de adoración pagana. Y eso es lo primero que vamos a ver. ¿Quién me puede leer Deuteronomio 12, 1 al 3? Vamos a leer esta parte. Participe conmigo. Amén, amén, amén. Amén. Del 1:3. Está ahí en la pantalla. 1, 3. Tengo la Biblia delante de mí. Amén. Amén. El santuario único.
estos son los estatus y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para, para, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ok, páralo ahí. Bien, ahí estamos mirando cómo el Señor le dice, número uno, Él le dice, mira, estos son los estatutos, estos son los decretos que ustedes van a cuidar para ponerlo por obra. ¿Por qué? Ellos necesitaban lo mismo que le habían dicho en el capítulo 11. Moisés trata de hacerle hincapié. Mira, estos son. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de los estatutos y de los decretos. ¿Cómo dice el 2? Destruiréis enteramente por todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ok, amén. Ok, entonces él le dice claramente, mira, hasta ahí está bien mi hermana, muchas gracias. Entonces, ¿qué él le dice? Cuando ustedes entren, lo primero que van a hacer es destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y lo quebraréis, sus estatuas, sus imágenes de acera, lo van a consumir con fuego, lo van a destruir. Óigame, las esculturas de sus dioses las raeréis, su nombre de aquel lugar. Conocemos muy bien, mis amados, según lo que hemos estado estudiando, que estas naciones que estaban ocupando la tierra eran naciones que se habían opuesto contra Dios y ellos querían solamente servirle a sus dioses. Dios decide, no porque Israel había hecho algo bueno, sino para pasarle juicio a esas naciones que estaban sirviendo a dioses ajenos. Dioses ajenos porque fueron dioses inventados, mi amado. Ninguno de ellos tenía poder. Ellos creían que esa tierra fluía leche y miel. ¿Por qué? Ellos creían que eran por los dioses. ¿Y qué nosotros vimos el día de ayer? ¿Quién se recuerda por qué esa tierra era bendita? ¿Quién me lo dice? Mencióneme algo, según lo que vimos el día de ayer. Hermana Elie, ¿qué se recuerda? ¿Por qué razón? Pero repite la pregunta, siervo, ¿por qué la tierra? Ok, ¿por qué razón era que la tierra fluía leche y miel? Porque era una tierra bendecida, ¿no? Porque, bueno, porque esa... Nosotros, Hermano Mm, Jorge, ajá, Es que Dios sí, así lo dijo. Dios, amén, porque fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que le exacto. introduciría a una tierra donde brotaría la leche y la miel. Y el De Señor Chile, exacto. no se puede ir contra su palabra, no puede negarse a sí mismo. Exacto. Dios era el que velaba, Dios era el que cuidaba la Dice, tierra. dice, Exactamente, Dios la cuidaba. Gracias. Wow, hermano, sí, Dios la cuidaba. Dios era, nadie le echaba agua, o sea, como tipo, como un árbol, como una mata que tengamos en la casa. Dios era que le daba tipo el sol, el agua, Dios la cuidaba, Dios era que, que la cuidaba esa tierra, por eso fluía leche y miel. dice el capítulo 11 y 12, el versículo 11 y 12 del capítulo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. usted ve, chequea, exactamente. Gracias, mi amado. Específicamente, eso nosotros lo vimos grandemente el día de ayer.
Gracias a cada uno de los que participaron. Así mismo es. Esa tierra que Jehová le dijo ayer, ustedes recuerdan, como leyó nuestro hermano, la tierra a la cual ustedes pasan, tierra que bebe agua de las lluvias del cielo. Esa tierra recibía unas aguas específicamente que era el mismo Dios que se le enviaba. Número 1. Tierra la cual Jehová tu Dios cuida. Oye lo que dice Jehová. Jehová Dios cuidaba esa tierra con el propósito de que ella fluyera, de que todo se diera, de que los frutos se dieran. Había un cuidado especial que no era por el hombre. No eran esos dioses ajenos como ellos tenían. Tenían dioses que supuestamente ellos le atribuían la fertilidad de la tierra, se la atribuían a los dioses. Jehová, mirando el desorden que ellos tenían, entonces decide desde antes, oiga, desde antes de que Israel sea ese pueblo numeroso, Abraham se la prometió. Pero aquí miramos la razón por la cual era que esta tierra producía. Ahora, el otro punto era que dice que Jehová, dice, los ojos de Jehová están sobre ella. ¿Desde cuándo? A veces. Desde el principio. Dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, ustedes saben que la tierra de un tiempo, o sea, según la estación del año, es que la tierra produce. Con esta tierra había un trato especial que Jehová permitía que el año completo esta tierra produciera. Entonces, esto es lo que sucede. Bien, ahora Jehová le dice a ellos, ustedes tienen que derribar todos los altares porque ellos les sirven a dioses ajenos. Ahora bien, hay otro punto que queremos resaltar en el versículo 12, en el versículo 4 y 7. Dios designa un lugar para la adoración y el sacrificio, que más tarde se revelaría como Jerusalén. Como le decía ahorita, como dice el versículo 12, 4 y 7. Está ahí en la pantalla. No haréis Dice, no haréis, perdón, del hermano Raiza. no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y Ok. allí lleva perdón, hasta el 6, ¿no? Sí, páralo ahí. Ok, ahí miramos que Dios es que escoge el lugar perfecto para hacer los sacrificios, pero no solamente eso, sino para crear el templo. Cuando ustedes ven que allá Salomón empieza a crear el templo, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien que el hombre le pidió a Dios sabiduría, conocimiento para guiar a su pueblo, pero Jehová le había dicho antes de eso a David que David no le iba a construir, sino que el templo se lo iba a construir su hijo. Dios no solamente escogió quién iba a construir, sino que también escogió el lugar donde se iba a construir. Y eso lo miramos aquí. Él dice, sino que en aquel lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, conociendo que iban a cruzar, las tribus iban a cruzar, solamente se quedaron 2 tribus y media, ¿verdad? Pero las demás, dice el Señor, que Él iba a escoger un lugar de entre medio de ellas para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestro voto, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
y comeréis allí de delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, a la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Miramos cómo el Señor tenía organizado no solamente entregarle la tierra, sino también establecer un templo donde posteriormente el pueblo iba a ir a ofrecer sacrificio, iba a ir a ofrecer sus diezmos, iba a ir a ofrecer las ofrendas, iba a ir a hacer las actividades como las ofrendas de primicias, iban a ir a ofrecer las ovejas. Todo esto fue diseñado por Dios. Estas cosas no salieron del pueblo. Todo este plan fue un plan divino. Y Dios en este capítulo empieza a recordarle a la generación que va a entrar a la tierra que Jehová es que va a hacer todo eso. Muy importante. Vamos a empezar a mirar dos de lo que vimos el día de ayer. Vamos a mirar los estatutos. El día de ayer definimos qué eran los estatutos. Los estatutos son para establecer leyes y reglas específicas que se relacionan con la adoración y la vida ritual del pueblo de Israel. Los estatutos no es lo mismo que mandamiento. Los estatutos no es lo mismo. Bendito sea el Señor. Déjeme buscarle las 4 que nosotros vimos ayer. Vimos, aquí está, el día de ayer vimos las ordenanzas, vimos los estatutos, vimos los decretos y vimos los mandamientos. Así que cada una de esas cosas son diferentes. ¿Cuáles eran los estatutos que Jehová estaba estableciendo? Número 1, vimos 3 estatutos que Dios estableció en este capítulo. Número 1 fue destruir los lugares de adoración pagana. Ya lo vimos y lo leímos. Dios le ordena a los israelitas que destruyan todos los lugares de adoración pagana en la tierra prometida. Con esto nosotros nos sirve para poder ir entendiendo cada uno de ellos, qué son los estatutos y qué son los mandamientos, qué son las ordenanzas y también qué son los decretos. Otro de los estatutos que Jehová puso fue adorar a Dios en un solo lugar. Eso fue por estatuto perpetuo. El adorar a Dios en un solo lugar tenía que ver con la creación del templo que Dios iba a elegir para que ellos, a diferencia de los demás, recuérdense que ellos tenían diferentes lugares a donde ellos adoraban. Según en los capítulos que nosotros estuvimos leyendo, como decía, derribaréis sus altares. Lo voy a poner más para arriba. Decía, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Ve, ellos tenían muchos lugares. Ellos tenían muchos lugares. Dios decide hacer un solo lugar. Y ese lugar se llamó Jerusalén cuando ya se terminó. Ok, ellos tenían muchos lugares. Otra cosa que tenían que sobre los montes altos. Ahí ellos servían a sus dioses. También en los collados ellos servían a sus dioses. Servían a sus dioses debajo de todo árbol frondoso. O sea, ellos no tenían patrón. Ellos hacían las cosas. Aquí hay un palo. Este palo le vamos a llamar el dios palo. Ya, se sentaban ahí y adoraban a un dios. ¿Ve? Entonces, Dios a ellos le establece un solo lugar para ellos poder adorar. Tengo una mano levantada. Amén. Ese punto que usted está explicando es muy importante porque eso viene desde el Génesis, que eso lo vamos a ver cuando continuemos el estudio de Génesis. Pero ahí en Génesis el Señor establece que Él creó al hombre para que lo adore a Él, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, el ser humano tiene una naturalidad que busca adorar algo, busca tener como
hay una necesidad dentro de nosotros que queremos adorar algo. Entonces, este pueblo, como venía de pueblos paganos que hacían eso mismo, cosa, entonces ellos asimismo iban a hacer esas mismas prácticas. Y eso fue lo que vimos cuando ellos pidieron el becerro de oro. Cuando el Señor le dice a ellos, un becerro que come que hierba. O sea que al final también es de la tierra, que no tiene nada por encima de ellos. Entonces, cuando el Señor le establece dónde y cómo ellos deben de hacer esos sacrificios a Él, y se establece Él como el centro de la adoración de ellos, es el punto que es donde ellos no pueden tener justificación para adorar nada más. Que dentro Sí, de esa misma naturalidad, su enfoque debe de estar en Él. exactamente. Muy bien. Hermana Karina. No, también yo, según la explicación, como si fuera aquí, como estamos ahora aquí en esta tierra, por ejemplo, los Vaticano. católicos tienen el Vaticano, entonces ahí adoran todo tienen su adoración. Exactamente. Los musulmanos tienen su adoración, ¿me entiendes? Así Entonces, es. es como la referencia que estoy entendiendo, el ejemplo es como así, como lo estoy entendiendo, o no, estoy equivocada. Sí, No. sí, sí. Sí, ese es un ejemplo, porque ellos, por ejemplo, cuando usted vaya Ujú. al Vaticano, ellos tienen diferentes, ellos le llaman santos, a quienes ellos lo veneran, etcétera. Sí. Entonces, Jehová Dios establece un solo lugar donde Ujú. ellos iban a adorar solamente a Jehová. Ok, Mm, otra de Ok, las... Sí, gracias. otro... Amén, excelente. Muy bien, gracias por el aporte también, Geomeris. Ok, otra de las cosas que el Señor establece aquí es no imitar prácticas paganas. Esto es por estatuto. Estos fueron estatutos que Jehová le estableció. Número uno, tenían que destruir todos los lugares de adoración pagana. Número dos, tenían que adorar a Dios en un solo lugar. Número tres, no imitar las prácticas paganas, que la práctica pagana, según Deuteronomio 12:29 al 31, Dios le prohíbe a los israelitas que que imiten las prácticas religiosas de los paganos, como la quema de hijos. Oiga eso, quema de sacrificio a Dios. Perdón, como la quema de hijos como sacrificio a Dios. ¿Se fija? Y yo estoy entendiendo bien, o sea, ellos quemaban literal los hijos. Sí. Ujú. Bendito Dios. Ujú. Mm. Sí, ellos Lo que hacían le, eso. lo que le, Eso Ujú. nosotros lo encontramos ahí, eso fue, ya lo leímos, dice el Ujú. versículo 30 el 31. Si usted lee el versículo 31, dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Usted se fija? Lo, le- Santo Dios. lo leyó mi hermana. Ay, Sí, Raiza, sí, sí, te- perdón, es que ah, estoy con la laptop y me tarda abrir el micro. Sí, yo lo ok. escuché. Siervo, pero eso no, no tiene nada que ver con lo que, tipo, con lo que iba a hacer Isaac, no, de que Isaac, ahí, sí, no. no, porque No, no eran tiene dos nada que No. ver con lo que iba a hijos. hacer Abraham. No, Abraham, No, perdón, no, nada que ver. no. no, Eso es, recuerda. Nada. eso es otro ritual, por decirlo así. Eso es otra, Ok, quemarlo. Al Dios a que ellos le ofrecían los hijos, ¿te acuerdas que lo vimos que era al Sí, Dios lo que ellos vimos, llamaban Moloch? exactamente. Pero esto es otra cosa, esto es quemar a tu hijo, ¿no? sí. Ujú. Ellos lo quemaban, exactamente. Bendito Quemaban, Dios. así mismo. Marque ese texto que está ahí, el 12:31. Ahí está, José donde lo 31. dice Amén. claramente. Ok, Amén. bien, lo quemaban en el fuego. ¿Usted se imagina?
Ay, Dios mío. Ok, esos son los estatutos, recuerde, esos son los estatutos. Los estatutos son leyes y reglas específicas. Son leyes y reglas específicas relacionadas con la adoración y la vida ritual. ¿Ok? Bien. Otra cosa que Dios establece en medio del pueblo es que los israelitas no podían descuidar a los levitas. No podían descuidar al levita. Deuteronomio 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Siempre se pregunta el por qué. ¿Por qué? En la época del Antiguo Testamento, los levitas eran una tribu de Israel que se encargaba del servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo. Estamos diciendo el templo al cual nosotros estábamos leyendo que Jehová le había dicho que tenían que hacer. Debido a que se dedicaban a la adoración y al servicio, no tenían tiempo para trabajar la tierra ni para producir alimentos. Esa gente se dedicaron a Dios y por eso Dios estableció que ellos no podían descuidarlo, no podían desampararlo y tenía que establecerse todo lo que Dios había dicho a favor de ellos. Vamos a mirar algunos decretos que también están aquí. Ya vimos los estatutos. Vamos a mirar dos decretos. ¿Qué son los decretos? Los decretos son decisiones y juicios que Dios tomaba en relación con el pueblo de Israel. Podían estar relacionados con la justicia o con la moralidad o la adoración. ¿Qué vemos? Número 1, le decía, no sacrificar en cualquier lugar. Ya lo vimos. Dios decreta, eso fue un decreto de parte de Dios, que los israelitas no deben de sacrificar en cualquier lugar, sino en un solo lugar diseñado por Dios, designado. No comer la sangre de los animales. Dios le decreta que los israelitas no deben de comer la sangre de los animales, sino que deben de derramarla en la tierra. ¿Por qué? Porque la vida del animal estaba en la sangre. También dice que no podían olvidar a Dios en la prosperidad. Si usted mira el versículo 24, dice claramente que ellos no se podían olvidar de que una vez ellos entraran a la tierra prometida, Dios decreta que los israelitas no deben de olvidar a Dios en la prosperidad, sino que deben de recordar su pacto con él. Dios sabía que el pueblo iba a entrar a un lugar donde ellos iban a ser bendecidos. Lo mismo que pasa hoy en día. Ok, ya estamos terminando. Quiero mostrarle algunos datos importantes. Estos estatutos y decretos eran específicos para los israelitas en la época del Antiguo Testamento. Y no todos son aplicables directamente a los creyentes en la actualidad. Este punto lo quise traer para hacer siempre memoria, porque nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, para aprender todo lo que Dios le estableció al pueblo de Israel y no necesariamente todo lo que ellos hicieron en ese tiempo a nosotros nos corresponde, sino que a nosotros nos sirve para aprender. Dice, sin embargo, pueden proporcionar principios y enseñanza valiosas sobre la adoración, la obediencia y la relación con Dios. Por ejemplo, los estatutos y los decretos que son diseñados por Dios, nosotros tenemos que saber que en un momento determinado Dios puede establecer un decreto, algo que de pronto Dios te prohíbe, Dios no le agrada. Entonces nosotros aprendemos eso. Prohibición de imitar las prácticas paganas. En Deuteronomio 12:23 al 25 podemos ver solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne.
no la comerás. En la tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hiciere lo recto ante los ojos de Jehová. Estaba totalmente prohibido comer sangre. Versículo 31 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En esta sección, Dios prohíbe a los israelitas que imiten las prácticas religiosas de los paganos, como la quema de hijos, como sacrificio a su Dios. También Dios les recuerda. Tú que estás ahí, tú que estás bebiendo. Ok, perfecto. También les recuerda que Él es el único Dios santo y que ellos deben de ser un pueblo santo. Ya llegamos a la conclusión. En conclusión, mis amados, podemos ver en este capítulo 12 y estos 3 puntos que voy a mencionar ahora, podemos mirar la coinonía que tiene con el capítulo 11 y lo que Dios siempre va a desear de su pueblo, mi amado. Siempre Dios va a desear esto de su pueblo. Mire, la importancia de la adoración y el culto a Dios en un solo lugar designado. Para el pueblo de Israel era un orden establecer un lugar de adoración. Estaba también la prohibición de imitar las prácticas paganas y la importancia de ser un pueblo santo. Dios le estableció al pueblo de manera tajante que ellos no podían imitarlo a esa gente. ¿Se fija? No podían imitarlo. La soberanía de Dios y su derecho a establecer las reglas y los patrones para la adoración, la adoración y el culto. Dios en su soberanía puede cambiar todo porque Él es Dios soberano. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Él lo sabe todo. Ok. Vamos a entrar a las preguntas ya para finalizar. Primero, ¿qué ordena Dios a los israelitas en Deuteronomio capítulo 12 del 1 al 3? ¿Qué Dios ordena? Que destruye todos los lugares, los estatutos y los decretos, derribar sus altares y quebrar sus estatutos y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las Amén. Muy bien, culturas. mi amor. Muy bien. Excelente. Excelente. Podemos mirar que Dios ordena a los israelitas que destruyan todos los lugares de adoración pagana en la tierra prometida. Eso es lo que Dios le ordena de manera tajante. Excelente. Segunda Amén. pregunta. ¿Por qué Dios designa un solo lugar para la adoración y el sacrificio en Deuteronomio 12 del 5 al 6? ¿Por qué? Yo pienso que, o sea, yo pienso que él designa, porque Dios es un Dios de orden. O sea, esto es como una opinión libre que yo voy a dar. Yo pienso que es porque Él es un Dios de orden y Dios, claro que podemos adorar a Dios en todo lugar. Amén. Pero como Dios es un Dios de orden, Dios establece o les ordena a ellos un solo lugar, porque como ellos tenían un desorden en su vida, que todo, en todo lugar hacían un Dios, Dios no quería como ser, yo diría como que lo comparen, Él es único y por ende debe de ser así, pero según lo que dice aquí, del Del 5 del al 5 6. dice,
sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ese y hallaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y Amén. comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. O sea, Porque fue el lugar escogido por Dios. Fue el lugar Excelente. diseñado por Dios. Fue el lugar que Él eligió para que hicieran todos los sacrificios, que fue lo que habló el hermano Jorge después, donde dijo que sería después más adelante eh, Jerusalén. Amén. sí, amén. Y no Excelente. Wow. sería también como también como haciendo como una comparación, siervo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo también. Ese es un solo lugar, ¿no? No, porque recuérdese que no, ahí no se está refiriendo al lugar santísimo. Ahí, porque recuérdese que el lugar santísimo estaba dentro del tabernáculo, ¿verdad? Sí. Entonces, ajá, ahí lo que Dios está tratando de diferenciarse de los demás, recuérdese lo que estuvimos leyendo, que ellos adoraban en un palo, en los Sí, lugares en todo altos, lugar. en todo lugar, Ujú. donde ellos se le antojaba. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios designa un solo lugar para la adoración y el sacrificio para que los israelitas se reúnan allí. Ese allí se llamó Jerusalén después y adoren a Dios de manera unificada. O sea, Dios siempre estuvo de acuerdo de que el pueblo se reuniera para adorarle. La reunión es lo que hoy en día nosotros cuando nos juntamos para adorar es la iglesia. O sea, Dios Sí, siempre amén. ha querido eso, que el pueblo se una en un lugar para adorar. Recordamos bien que adorar a Dios usted lo puede hacer donde quiera que usted esté, pero cuando usted se va a reunir para adorar, hay un lugar específico donde Dios lo ha santificado para que su pueblo le adore. En este Amén. caso, según lo que estamos leyendo, se está refiriendo a lo que posteriormente se llamó Jerusalén. Ok. Amén. Ok. ¿Qué prohíbe Dios a los israelitas en Deuteronomio 12, del 29 al 31? ¿Qué Dios le prohíbe a ellos? Bueno, aquí dice que cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti naciones según ley. Ayúdala. Bueno, para mí es no olvidar sus mandamientos, sus estatutos, no olvidar todas las normas, las leyes que él Sí, pero le, hay algo le dio. específico ahí en en esos versículos que Dios le dice. Guárdate que Que no no se fueran tras tropieces dioses siempre ajenos. en pos de ella, después que sea destruida delante de ti. Amén. Excelente. Y que no Dios le, pregunte acerca de los dioses que tenían. Ajá. Dios, De tal exacto. manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también les serví. O sea, cuando usted lo No estoy lee, entendiendo, mis siervos míos. No estoy entendiendo. ok, No ok, añadir. está bien. Yo leo la pregunta para que usted la entienda. Dice, ¿qué prohíbe Dios a los israelitas en En, Deuteronomio 12, versículo 29 al 31? Dios le aquí. prohíbe a los Ujú. israelitas que imiten las prácticas religiosas de los paganos, como la quema de hijos. Lo que le prohíbe. Sí, lo Oh, que le Ok, prohíbe. ok. Eso es yo lo que he dicho. pensaba que era lo que él quería que hicieran. No, pero mire, la pregunta dice, Oh, ¿qué prohíbe Dios a los israelitas en Deuteronomio? ¿Qué prohíbe? Ujú. eh, Ok, lo que él le prohíbe es que imiten esas prácticas religiosas. ¿Cuáles eran esas prácticas? Ellos le quemaban sus hijos. Ajá, lo Ujú, quemar quemaban. los Ok, hijos ok. y esas. idolatría. Ujú, Bien, ujú. excelente. Estamos aprendiendo.
¿Por qué es importante que los israelitas no olviden a Dios en la prosperidad? Nosotros lo leímos casi ahora eso. ¿Por qué? Excelente. Bueno, siervo, ¿Por qué? eso ¿Por qué? para La No, respuesta, pregunta. yo, yo diría que nunca se olviden de Dios en la porque prosperidad, ¿Por que, qué? o sea, que siempre, ¿Por qué es porque yo importante? no, ¿Por qué es importante? ¿Por qué es para, importante? uf, para que le vaya eh, bien. No, para que sean Amén. bendecidos, para que Dios los siga bendiciendo, para que no se olviden es que para hay que le vaya bien. hay como muchas respuestas ahí. Sí, Bien. pero para que le vaya bien, eso yo creo que la clave, Sí, hermano. Exacto, Clave. sí, sí. Lo dijeron para que bien, como tenga quiera. larga vida. Es importante que los israelitas no se olviden, no olviden a Dios en la prosperidad, porque Dios es el que le ha dado la tierra. Una pregunta, Y la Jorge. prosperidad, y ellos deben de recordar el pacto que Dios hizo con él. Dígame. Una pregunta. Yes. ¿En este grupo solamente hay mujeres o Hay solamente hombres. mujeres? Porque creo como que no hay hombre, no oigo ni que una voz de ellos. No, ellos Sí, siempre están ahí, participamos las damas. están medio tímidos hoy, pero están ahí. Los Ah, caballeros no participan, las damas nada más. Es que las ah, damas siempre están en puntera. santo Dios. Ok, entonces decimos que es importante que los israelitas no olviden a Dios en la prosperidad porque Dios fue el que le ha dado la tierra. Ustedes recuerdan, eso lo vimos en un capítulo anterior, cuando Jehová le dijo a ellos, cuando ustedes entren, no digan que eso ustedes lo hicieron por ustedes, por sus fuerzas. En Ujú. Deuteronomio 8. Ajá, bien. Ok, Amén. ¿qué deben hacer? No, ¿qué debe hacer el pueblo en relación con los levitas? Tener, de no desampararlo, ¿no? Diga, Tener cuidado de no desamparar al levita en todo su día de sobre la tierra. amén. Excelente. Pero alguien me puede Amén. decir más, que algo más, algo, diga algo de lo que hemos visto, de lo que usted sabe eso, usted se lo sabe. Diga qué ellos tenían, qué tenían que hacer con los levitas, algo, diga, mencione algo. No Que no solamente, podían desampararlo porque ellos no tenían tierra y que debían, cuídate de no ofrecer tu, a ver, eso, que no podían olvidarse de los levitas ya que ellos no tenían tierra por heredad. está bien, eso lo que Ella dicen está bien, pero la pregunta va relacionada, que me diga. ¿Qué debe de hacer el pueblo? Algo, diga qué ellos tenían que hacer. Ok, una cosa que no se tenían que olvidar, lo pero debía. mencione algo de esas cosas. ¿Qué tenían algo? Evita. Sustentar a los levitas. Bien, alguien más. Sí, muy bien. ¿Sustentarlo con qué? Lo va a ayudar un chin. Con ¿Con Con la la qué? comida, Ofrenda, con todo. comida, ofrendarle, darle comida. Bien, Tenían que velar por los levitas. ok. está. El pueblo debería de compartir las ofrendas y los diezmos con los levitas, porque ellos no tienen parte ni herencia entre los demás. Ah, sí, Entonces, porque era el Señor su heredad. O sea, eso me... exactamente, ellos tenían que hacer eso, compartir era con las ofrendas y los diezmos. Ustedes recuerdan que Ujú. eso lo vimos anteriormente. Cuando, Ay, ok, sí, me recuerdo muy bien ahora. ok. Ujú. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios en Deuteronomio 12:1? Ahí, Es lo Deuteronomio, mismo. Deuteronomio 12:1. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Eso está muy fácil. El santuario único, bueno, los estatus y los decretos, ¿no? No, pero léalo si Ya usted quiere. tomar la tierra que Dios le había prometido, ¿Eh? para que pudieran tomar la tierra que Dios le había prometido. ¿Quién la ayuda? Mm.
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Está ahí en la Está aquí, pantalla. está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 12, versículo 1? Recordarle al pueblo específicamente las reglas de la adoración y el sacrificio a Jehová. Amén. Bien, gloria a Dios. El propósito de la ley de Dios es enseñarle a los israelitas a amar a Dios, a temer a Dios y a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Usted recuerda lo que dice el versículo. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis por poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, en la tierra que Jehová, el Dios de tu padre, te ha dado para que tome posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. ¿Se fija? Esos estatutos y esos decretos ellos tenían que cumplirlo. Así que el propósito que Dios, de Dios darle a ellos esa ley, según lo que dice este capítulo, ¿verdad? Es de enseñarle a los israelitas que ellos tenían que amar a Dios por encima de todas las cosas. Tenían que temer a Dios por encima de todo. Y tenían que vivir de acuerdo a los mandamientos. Por eso es que Moisés les recalca eso a esa generación. Creo que esta es la última pregunta. ¿Qué sucederá si los israelitas no obedecen los mandamientos de Jehová Dios según Deuteronomio 12, 29 al 31? Esa es la última. Yo creo que eso también ustedes lo vieron mucho ayer y lo vimos hoy. Bien. Si los israelitas no obedecen los mandamientos de Dios, serán castigados y expulsados de la tierra prometida. Listo. Wow. Ok. Top sharing. Bien. Eso era cuánto, mis amados. Gloria al Amén. Señor. Gloria a ti, Jesús. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, aunque esté fuera del tema, entonces ahora ya usted, si la tiene, lo puede hacer. De lo contrario, nos estaríamos mirando mañana, si Dios quiere, para continuar con el capítulo número 13. Amén. Espero que haya sido de bendición. Hermano Benicio, ¿nos puede despedir?